Hola, Spartan, ¿cómo han estado? Después de leer varias veces Halo Sedation, les traigo aquí el resumen definitivo. Nah, mentira. Sin más preámbulos, comencemos. Ahora, poniendo un poco en contexto con la historia, en Halo Krypton contamos una introducción sobre la historia Forerunner, el origen del Flood y de cómo se crearon los Halos. En Halo Primordium contamos el conflicto de la guerra civil Forerunner, cómo el maestro constructor experimentaba en humanos buscando una cura contra el Flood, la aparición del Isodidacta eliminando al Great Mind y cómo Chaka se convierte en un monitor. Ahora, en esta oportunidad vamos a descubrir el desenlace de la historia Forerunners. Resulta que un grupo de investigación de la ONI, en su exploración por la galaxia, se toparon con un mundo escudo que fue creado por el Didacta, conocido como Travelia. En ese planeta encontraron un ser llamado Catálogo, que estaba fosilizado. Este personaje fue un colectivo Forerunner jurídico encargado de grabar, observar y subir información a la red jurídica, o sea, su internet privado. El grupo de investigación de la ONI penetraron su caparazón que lo cubría, empezaron a extraer información y buscar historias de los últimos hechos ocurridos con los Forerunners. Después de todo el caos que se armó en la capital Forerunner ocasionado por el Medican Vice, los altos mandos sobrevivientes se reconstituyeron y formaron un nuevo consejo. Como toda sociedad, acá lidera el maestro jurídico. Su nuevo consejo desea tener acceso al dominio para saber de la verdad de los crímenes contra el manto y otras informaciones que están ocultas y no les han sido revelados. Envían a un jurídico a encontrarse con Haruspi, quien es un guardián del dominio. Haruspi le niega el acceso ya que no tiene autoridad suficiente para tal petición. Pero ojo, el dominio le indica a Haruspi que le permita el paso al jurídico. O sea, el dominio tiene conciencia propia, datazo que será revelado más adelante. El dominio le aturde de vasta información al jurídico, confundiéndolo, desconcertándolo sin comprender nada. Por otro lado, un catálogo se reúne con la bibliotecaria y su actual esposo, el isodidacta, Bonstela, para pedir sus testimonios después de lo ocurrido en la capital, que recordemos, el Medican Vice aniquiló a todos los habitantes del antiguo consejo y el isodidacta logró transportarse al Arca Mayor reuniéndose con la bibliotecaria. Pero son interrumpidos ya que llega una alerta que el Flood está atacando territorios Forerunners, así que el isodidacta va en marcha para defender el territorio. Mientras tanto, la bibliotecaria le narra su historia al catálogo antes de que ella se convirtiera en una moldeadora de vida, y la separación de su antiguo esposo, el Didacta. Hace 10 siglos, el Didacta y la bibliotecaria tuvieron una última conversación en Nondagro. Hubo diferencias en sus opiniones en conservar a los humanos, ya que ellos fueron la causa de que el Flood aparezca, y fueron ellos que mataron a sus hijos. Pero el maestro constructor les brindó una alianza a los trabajadores de vida para tener ese convencimiento que ella, de que la bibliotecaria no tiene favoritismo con el Didacta. Así que sin más, un asociado de Haruspi llega al lugar donde estaban ellos para empezar con el traslado del Didacta a su cripto. Luego del exilio del Didacta, la política Forerunner estaba deteriorándose, así que la bibliotecaria, para ganar la confianza del consejo y del maestro constructor, que en ese momento estaba a cargo de las defensas Forerunner, ella propone una expedición local a una galaxia cercana conocido como Camino a Ketona, para poder aprender acerca de los orígenes del Flood, ya que según los rumores, era un hábitat donde habían explorado anteriormente los precursores, pero esa información fue oculta. Así que el consejo aprobó la expedición y el maestro constructor le pareció buena idea eso, y mandó a construir una nave para su expedición, una nave con la capacidad de soportar tal viaje, llamada Audacity. Su tripulación estaba conformada por un constructor llamado Kepler O'Tools, un minero llamado Clarence Old Forest y trabajadores de vida llamadas Chantu Green y Virtulai. Llegaron al camino a Ketona y descubrieron estructuras precursores. Escanearon, pero no hallaron nada relevante, pero sí se sorprendieron encontrar este tipo de tecnología muy alejadas de donde ellos se encontraban. Ahora, volviendo al presente, cuando fue el ataque en la capital, el Didacta se encontraba en una nave vieja constructora, navegando sin rumbo en órbita de un sistema solar infestado por el Flood. Resulta que el maestro constructor lo dejó ahí a su deriva, a su suerte, típico de un enemigo que te quiere mucho. A bordo también se encontraba un constructor llamado Sharp by Striking, que anteriormente fue un guerrero prometeo, un catálogo y una trabajadora de vida llamada Maker of Moons. Sharp se cuestiona si realmente es el Didacta que está con ellos,
ya que la información que sabían, el didacta estaba en la capital a testificar en contra del maestro constructor, pero de pronto surgió un ataque del Medical Vice, así que el Lord Didacta le aclara que impreso su esencia un joven manipulador en caso de que fuese capturado, así que se alegra que Von Stellar esté vivo. Comenta Shar que llegó a la nave, pero la seguridad constructora mató a toda la tripulación dejándole a él con vida y se llevaron a Faber. Y Maker indica que ella estaba por testificar en contra del maestro constructor del catálogo, pero los arrestaron y los pusieron en esa nave. El catálogo también le comenta que su clon lo conocen como Isodidacta y está encargado de defender las líneas fronterizas contra el Flood. Eso alivia aún más al Lord Didacta, pero de pronto se topan con artefactos precursores conocidos como carreteras estelares. ¿Pero qué son estas cosas? En palabras sencillas eran como líneas de energías puras. Fueron usados como transportes y como armas. Esta cosa colosal el Lord Didacta se iba a enfrentar, mientras el resto de la tripulación aprovechaba para escapar. Retomando la historia con la bibliotecaria, encontraron un planeta primitivo Forerunners, pero sin ningún avance tecnológico que los caracterizaba a ellos. El Audacity aterriza y como vemos la curiosidad que acoge a la bibliotecaria de querer saber qué ocurrió en el planeta como toda una científica, conoce a una mujer llamada Global Suns. Esta le muerde a la bibliotecaria, transfiriendo de partículas microbiológicas para que pudiera entender su idioma. Y no solo eso, la sensación de alegría, de poder sonreír, que casi poco nunca experimentó, y es algo curioso. Los Forerunners nunca se comentó en los libros que al menos estarían felices o sonrieran. Glow lleva a la bibliotecaria a un valle donde tenían, por así decirlo, un dominio biológico. Podían leer escrituras algo como jeroglíficos formados por musgos. En ese instante, la bibliotecaria descubre que los Forerunners acabaron con sus creadores, por no haberles tomado en cuenta para heredar el manto, y que en ese planeta donde se encontraban fueron dejados los Forerunners que se opusieron a esta guerra, quitándoles de tecnologías avanzadas, pero de una manera ellos lograron desarrollar tecnología biológica, algo sorprendente para ella, y que toda esta información la ha ocultado su esposo el Lord Didacta cuando tuvo contacto con el primordial en Charun Hakur. Ahora, regresando a la Audacity para volver a casa, testificó que la misión fue fallida, no encontraron nada, también para protegerlos a los Forerunners primitivos, pero ya sabiendo toda la verdad. Continuando con el Lord Didacta, este se entera del viaje que hizo la bibliotecaria gracias a la red jurídica que manejaba el catálogo. Recordemos que entre los catálogos manejan información como su internet privado, pero son capturados por un Gravemind, y le comenta lo que ya nos venían contando en los libros anteriores. Los Forerunners les dieron caza, porque no aceptaron que no eran dignos del manto, pero muchos precursores se escaparon a galaxias lejanas, se convirtieron en polvos con el fin de volver a reencarnar, pero hubo dificultades convirtiéndose en un parásito. Vieron esto como una ventaja para que ninguna de sus creaciones se vuelva a levantar contra ellos, denominados como el Flood. El catálogo se sacrifica para que el Lord Didacta pueda escapar en una nave, pero hasta ese entonces recordemos que en el espacio el tiempo transcurre diferente dependiendo en la distancia donde te encuentres, como la película Interestelar que le explican a detalle. El maestro constructor recuperó la nave del Didacta ya que estaba en frontera defendiéndose del Flood, y al ver que el Didacta estaba vivo lo recuperó para su investigación. Ahora, llegados a la Icúneme, Faber y el Lord Didacta son interrogados por los hechos que ocurrieron, al Lord Didacta de cómo fue capturado por un Gravemind y qué cosas le contó, y a Faber de lo ocurrido con la capital y por qué rescatar a su archienemigo el Lord Didacta. También le preguntan si tuvo contacto con un Gravemind, desviando la pregunta porque haciendo memoria, en Halo Primordium, el trabajador de vida remendador de genes le menciona a Chakas que el maestro constructor llevó a la instalación 07 al primordial para experimentar con los humanos. Aquí el maestro constructor demostró ser un genio táctico, para mover sus fichas a su favor y aprovechar que había un nuevo consejo, y al no tener pruebas suficientes no podían condenarlo, pero sí, su único objetivo era eliminar al Flood. Pasaron 4 años y la bibliotecaria es notificada por catálogo, el mismo que lo acompañó en su viaje camino a Ketona, que Faber regresó y que el Lord Didacta también. Esto alegró a Von Stellar, ya que tener de vuelta al Didacta para combatir el Flood sería mucha ayuda. Pero por otro lado, el catálogo que se sacrificó para que el Didacta huyera, estaba siendo interrogado por el Gravemind,
y el Medican Vice, la cual le comentan que era parte de su plan dejar escapar al didacta, ya que al encontrarlo, los Forerunners iban a plantear una nueva estrategia de combate por el maestro constructor, ya que él sí tenían que temer por el peligro que representaba para ellos, mientras que al catálogo lo tenían conectado a la red jurídica. Sabían que el último pelotón Forerunner iban al Arca Mayor para activar los anillos, así que deciden ir allá a empezar su ataque, y así fue. Los Forerunner llevaron su control estratégico al Arca Mayor, pero muchas naves y ancillas dejaron de funcionar ya que la flota precursora, liderada por el Medican Vice, empezó a deshabilitarlas. Pero se preguntarán, ¿cómo el Medican Vice sigue vivo? ¿No que el Didacta lo desactivó? Es cierto, pero el Greatmind recuperó sus partes y lo ensambló de nuevo. De esa manera sigue vigente para la guerra al bando del Flood. Mientras tanto, el Didacta se encuentra con el Didacta, cada uno con catálogo en non-agro, y debaten sobre la estrategia de activar los Halos y eliminar al Flood. Pero el Didacta menciona que eso viola el manto y que el Didacta es una copia barata que no ve la gravedad si ese plan se ejecuta. Y antes que se agarren a golpes, aparece la bibliotecaria. Pero el Didacta culpa a la humanidad de traer el parásito a los Forerunner y lo mejor que hubiera hecho es eliminar en su totalidad a la humanidad. Y nada de eso estaría ocurriendo ahora, dejando mudo a ambos. El Didacta trata de convencerlo para unirse a la batalla, pero se niega. Le encarga a su esposa, la bibliotecaria, y que le brinde las coordenadas del Arca Mayor, pero se ven interrumpidos, ya que llega a su sistema un artefacto precursor anunciando la llegada de Flood. La guerra ya inició. Ya en el Arca Mayor se encuentran un anillo llamado Omega Halo, el único para que sea activado, ya que el Arca Mayor no produce anillos. El resto de Halos fueron destruidos por el Flood. El Arca está liderado por el maestro constructor, que está haciendo los preparativos para la activación del Omega Halo y reuniendo especímenes humanos para la preservación como dicta la bibliotecaria. Pero ella se indigna después de todo lo que les hizo a sus pobres humanos. En el lugar también se manifiesta que está el maestro jurídico, que informa que ya no hay conexión con el dominio y que el Haruspi ya no responde a las llamadas. La última civilización Forerunner reunidos en el Arca Mayor. El Didacta se acerca al cartógrafo reuniéndose con un ex Prometeo llamado Examiner, una constructora llamada Tatixian y una antigua entrenadora del Didacta llamada Virenez o de Vanquish. Estos tres personajes buscaban un comandante que lidere esta gran guerra y no aceptaban al nuevo Didacta, pero fue a verse manifiesta, primero para confesar todos sus delitos, que fue con el único fin de poder eliminar al Flood. Segundo, creó un arca menor que contiene 6 anillos para que pudieran ser distribuidos por las galaxias para evitar que el Flood se siga expandiendo, y necesitan que alguien vaya al lugar a realizar su activación. Y tercero, que el Didacta original es un impreso del Greatmind, por lo cual todos los movimientos que hizo, sus flotas, sus guerreros, fueron infestados por el Flood, porque el Didacta les transmitía esa información al Greatmind y que el Didacta original ya no es confiable. Está al borde de la locura y por eso siempre estaba en contra de su creación, los Halos. Estas aclaraciones fueron suficientes para que los veteranos de guerra dieran el liderazgo a Von Stellar y le otorguen la misión de distribuir los anillos para su activación. Por otro lado, la bibliotecaria se reúne con el Didacta y para su sorpresa el Prometeo ya estaba loco, desquiciado, sin motivos para razonar, y para el rompimiento del corazón de la bibliotecaria, vio cómo el Didacta activa el compositor y empezó a usarlo en los humanos que había en el Omega Halo, extrayendo sus esencias. La bibliotecaria, como toda una mujer luchona, se pone firme, se reúne con Chakas, que es su monitor ahora, le da la misión de reunir los especímenes que pudieron salvarse, incluyendo Riser y Vinebra, y que se encontraran con el Didacta para que lo lleven al Arca Menor. También encargó a Chantu Green que vaya a Earth the Tyrant a recolectar lo más que se pueda de especímenes humanos y animales de ese planeta antes de la activación de los Halos, para que sean llevados también al Arca Menor. Esto es informado por catálogo al Didacta, que estaba lleno de furia, pero no podía desviarse de su misión. El maestro constructor le confía las coordenadas de un puente espacial que él construyó, que es solamente secreto. Esto lo llevará al Arca Menor en caso de que quede atrapado por el Flood. No antes, le enmienda una super IA llamada Offensive Vice,
que anteriormente el Medican Vice trató de corromper pero sin éxito. Examine, Tacticia, Vidennes y Faber, reunidos para la activación del Omega Halo. Vemos el poder absoluto del Flood acercarse mediante las carreteras estelares. Examiner le da el chance de escapar a Faber con el Isodidacta, pero el maestro constructor se niega, y como último acto de redención se queda por sus delitos. Este es mi arca, este es mi Halo. El Omega Halo desprende un gran poder destruyendo las carreteras estelares, la flota del Flood, y no solo eso, Camino Ketona, el planeta primitivo Forerunner, también está dentro del radio del impacto, desapareciendo así la última civilización Forerunner. Mientras tanto, la nave del Isodidacta fue impactado por carreteras estelares que estaban siendo destruidas, quedando varado en el espacio esperando su muerte, pero fue salvado por su amigo Chakas, así como él lo hizo en la estación 07. Volviendo con la bibliotecaria, ella siguió a su esposo el Urdidacta a uno de los planetas escudos. Esto se llama Requiem. Ella descubre junto con el catálogo una fábrica de guerreros prometeos y conoce a Endurance O'Will, un antiguo amor del Urdidacta, cosa que la bibliotecaria ya tenía conocimiento. No lo sorprendía lo infiel que era. Resulta que el Urdidacta estaba planeando eliminar a todos los humanos y Forerunners que estaban en contra del manto, y con el compositor poblar un nuevo resurgimiento Forerunner, una vez sobrevivido al Flood, usando las esencias adquiridas e implantarlos en guerreros prometeos. Así que trata de convencer a Endurance que el Urdidacta está equivocado de su plan, y que el plan de los anillos es más viable. Endurance accede. La bibliotecaria llega a acercarse a su esposo y con un rifle incapacita al Urdidacta, metiéndole en su Krypton llevando al exilio nuevamente. Endurance pide quedarse en el planeta a cuidar al Urdidacta y la bibliotecaria pone una impresa en el planeta también para vigilarlo, sellando el planeta. Pero Endurance decide usar el compositor en ella, transfiere su esencia convirtiéndose en una guerrera Prometeo. La bibliotecaria lo deja y con el Audacity van rumbo a Earth Tyrant para asegurarse que la misión que le encargó a Chantu Green esté lista. Regresando con Isodidacta recuperándose, agradece a su amigo por haberlo salvado y le da las coordenadas del Arca Menor. Llegando a las instalaciones, observa que hay 6 anillos en órbita, además que la instalación 07 fue restaurado y también fue enviado en órbita. Reconoce que estos anillos son más poderosos que sus antecesores y más pequeños. Chakas procede a dejar los especímenes rescatados al arca e Isodidacta prepara la activación. Isodidacta se reúne con otros 6 monitores para la distribución de qué anillos estarán a cargo y les otorga un índice de activación. Además, tiene una última conversación con su amigo Chakas. Dime Chakas, si esto fuera tu elección, después de todo lo que hemos visto y sobrevivido, ¿podrías disparar los anillos? Sin respuesta de parte de Chakas, agregando también, le otorga el rango de guardián, encargado de cuidar la instalación 04, designando también el nombre de Gifted Spar 343, y que una vez ejecutando los Halos, los sistemas se reinician y empezando un nuevo ciclo formateando sus memorias, pero manteniendo el protocolo y su función para lo que les fue encargado. Así que cada monitor en sus anillos correspondientes ordena al Offensive Vice a desplegar los anillos. Ahora con la bibliotecaria ya en Earth Tyrant encontrándose con Chantu Green, ven una carretera estelar acercándose. El Flood tiene planeado consumir todo el planeta con el fin de que no quede nadie, todos convertidos en el Flood. Pero la bibliotecaria le da el rango de moldeadora de vida a Chantu Green y que escape al arca y lleve sus especímenes en la Kenship, que tiene movilidad inmediata de trasladarse de un punto a otro. Chantu Green no acepta dejar a su mentor atrás, pero le ordena que se vaya, ya que ella construirá un portal que dejará oculto para que una vez se pueblen nuevamente los humanos puedan encontrar el portal y reclamar su herencia al manto. Así que a regañadientes la nueva moldeadora de vida se va. Al día siguiente se aparece Fortencho, pero bajo la manipulación del Greatmind, que en resumidas palabras le menciona que el dominio es un artefacto precursor y que mediante ello se mantenían al tanto de los hechos Forerunner, conocido como órgano. Ese nombre fue mencionado en Halo Krypton cuando Bonsteller estaba en busca de su tesoro perdido
pero sabemos que en vez de eso encontró el Krypton del Didacta. Con esa revelación, la bibliotecaria indica al catálogo enviar un mensaje al lisodidacta. El Offensive Vice transmite el mensaje al lisodidacta, pero este niega que sea un mensaje de ella, ya que ella no usaría su firma para enviar un mensaje. Sin más, activa los 7 anillos, eliminando por fin a todos los seres vivos, incluyendo los que fueron infectados por el Flood, incluyendo también a su esposa, la bibliotecaria. Chakas, al ver las activaciones del Halo, su memoria empezaba a ser borrada, eliminando toda su esencia humana que aún le quedaba, convirtiéndose así en un simple monitor, y el Urdidacta quedó sumergido en la oscuridad, ya que el dominio con lo cual mantiene compañía también fue destruido. Y eso es todo, chicos, pero la historia no termina aquí. Todavía falta un libro que se llama Halo Rebirth, que estaré contando en el próximo video, que narrará los hechos ocurridos después de los acontecimientos de los Halos y los últimos sobrevivientes Forerunner, en este caso Bonstellar y Chantu Green. Si te gustó este video, no olvides dejarle tu hermoso like, comentar y compartir para que más público pueda llegar a ver este video. Nos estaremos viendo en la próxima misión, Spartans.